Bueno, pues vamos a hablar de Descartes. En Descartes tenemos al iniciador del racionalismo continental. Su época está marcada por dos hechos que provocan una profunda crisis en la Europa del siglo XVII. Por un lado, la revolución científica, que introduce una nueva cosmovisión fundada en el heliocentrismo, la física de Newton, así como en una nueva y exitosa metodología alejada de la escolástica. Y por otro lado, la destrucción de la unidad religiosa con la división de la cristiana Europa en tres iglesias, la católica, la protestante y la anglicana. Uno de los mayores conflictos religiosos de la época será la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, en la que participará el propio Descartes. Al final de esta guerra, con la paz de Westfalia, cambia el mapa político de Europa. La hegemonía pasa a la Francia absolutista de Luis XIV y Holanda consigue la independencia de España, convirtiéndose en un país con plena libertad de pensamiento, en el que se refugian numerosos filósofos como Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, etc. En este panorama, un grupo de intelectuales inicia una nueva filosofía que tenía en cuenta el método y los descubrimientos de esta nueva ciencia. La filosofía moderna, preocupada por los problemas relativos al conocimiento, de que podemos estar seguros, quiere alcanzar la seguridad matemática de la ciencia. Estaba por hacer la fundamentación filosófica de la nueva visión del mundo. Dicha tarea la llevarán a cabo dos corrientes filosóficas. Por un lado, el racionalismo, que pone el acento en la razón como fuente del conocimiento, y por otro lado, el empirismo, que lo pone en la experiencia. Podemos caracterizar el racionalismo iniciado por Descartes con tres rasgos. Por un lado, autosuficiencia de la razón. La razón es considerada la fuente fundamental de todo conocimiento. 2. El modelo deductivo de la matemática como fundamento y modelo del saber. Se espera que si la física ha progresado tan exitosamente con este método, también progrese la filosofía al aplicárselo. Y por otro lado, la creencia en la existencia de ideas innatas. Según Descartes, la idea de Dios y de mí mismo son de este tipo. Nuestro autor, nacido en La Haye en 1596, tiene acceso a la mejor educación. Participa en la Guerra de los 30 años, escapando de los riesgos de la persecución religiosa que sufrían contemporáneos suyos como Galileo. Se instaló en Holanda durante 20 años. Terminará sus días en Suecia, invitado por la reina Cristina para ser su profesor de filosofía. Allí morirá en el año 1650. Son obras suyas Reglas para la dirección del espíritu, El discurso del método y Las meditaciones metafísicas. Además de su contribución a la filosofía, también dejó un legado enorme en matemáticas con la invención de la geometría analítica. ¿Cómo va a fundamentar Descartes su filosofía y su ciencia? Pues a través del concepto del método y sus reglas. Descartes se pregunta cómo poder avanzar con seguridad por el camino del conocimiento. Todo su afán es encontrar una verdad de la que no se pueda dudar, indubitable, en medio de este laberinto de dudas y errores que por todos lados se encontraba. Buscó en los estudios sin poder hallarla y entonces se dedicó a viajar, lo que él llamaba el estudio del libro del mundo. Pero tampoco encontró la verdad segura que buscaba. Sin embargo, reconoce que la razón es una herramienta valiosa y eficaz si se usa con el método adecuado. Se dedica entonces a estudiar y profundizar en sí mismo. Está convencido de que la ciencia avanza con seguridad porque tiene un buen método y lo que va a proponer es la aplicación del método matemático a la filosofía. Si la razón es igual en todos los hombres, la disparidad de opiniones no proviene de que unas personas sean más racionales u otras, sino de la distinta aplicación que se hace de la razón. El problema para Descartes está en saber aplicar bien el entendimiento, es decir, en el método a seguir. Teniendo como telón de fondo su metáfora del árbol del saber o de la filosofía, en la que afirma que las raíces de este árbol son la metafísica, el tronco es la física y las ramas el resto de las ciencias, se entiende bien que si se quiere que el cuerpo del saber deje de ser algo inseguro y un campo de disputas y se convierta en un cuerpo de verdades firmes, es necesario desechar todo lo dudoso y proponer un nuevo método, el de la geometría, empezando a aplicarlo por las raíces. En el mismo sentido, compara la fundamentación de las ciencias con la demolición de un edificio viejo, el aristotélico, hecho de remiendos y la construcción de uno nuevo, construido sobre cimientos firmes. En el discurso del método de 1637 expone las 4 reglas fundamentales de su método. Primero, la evidencia. No admitir nada dudoso, sino solo lo que se presente al espíritu de manera clara y distinta. Es evidente aquello que veo por intuición, es decir, aquello que comprendo de manera directa e inmediata, sin necesidad de explicación. Es distinto el conocimiento que se puede examinar aisladamente por estar separado del resto. Segundo, el análisis, dividir los problemas hasta llegar a los elementos más simples. Tercero, la síntesis. Una vez comprobada la verdad de los elementos simples, reconstrucción por orden del problema, desde lo más simple hasta lo más complejo. Y cuarto, la enumeración. La revisión del proceso para asegurarnos de que no nos olvidamos de nada. Básicamente se trata de dividir los problemas en partes pequeñas hasta que todas resulten fáciles de comprender, claras y distintas.
Este método, además de resolver los problemas de incertidumbre del conocimiento, desplaza el centro de interés de atención desde el objeto hacia el sujeto. Así, Descartes asumirá el concepto de la duda metódica, la primera verdad de su naturaleza. En su búsqueda de la verdad indudable, Descartes considera que no es suficiente con eliminar lo falso, sino que hay que retirar toda confianza a aquello que pueda ser dudoso. Esta crítica radical de todo el saber tradicional se denomina duda universal y metódica, la cual se fundamenta en las siguientes razones. A veces las cosas no son como parecen mostrarnos los sentidos, a veces los sentidos nos engañan. B. A veces cometemos errores al razonar, por lo que hay que dudar de los razonamientos. Y C. Tenemos dificultad para distinguir el sueño de la vigilia. Quizás sea solo un sueño, que existan cosas fuera de nuestra mente. D. La hipótesis de un genio maligno que nos engaña y nos hace considerar evidentes cosas que no lo son. Esto hace incluso que la duda afecte al saber matemático. Por tanto, nada escapa a la duda metódica, pero no se trata de una duda escéptica que niega toda verdad, sino que se trata de un primer paso que se da con la esperanza de hallar una verdad indudable. Por eso se llama duda metódica, porque es un paso obligado para poder llegar a la verdad. ¿Queda entonces algo que sea seguro? Efectivamente, la duda se autosupera. Hay algo que es indudable. Pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Tanto para dudar como para ser engañado por un genio maligno, tengo que existir. Si yo estoy pensando, entonces también estoy existiendo. La naturaleza de nuestra propia existencia es lo que llamamos una res cogitans, una realidad pensante, una cosa que piensa. Se trata de la primera verdad incuestionable a la que accede Descartes. Es el primer principio de su filosofía, por lo que todo deberá cimentarse sobre la razón como res cogitans. No se trata de un razonamiento, sino que es una intuición. Nada me permite dudar de ella. Es evidente, es clara, es distinta. A partir de esta primera verdad, Descartes deduce dos consecuencias. El criterio de verdad es que será verdad todo aquello que se conciba de manera evidente, clara y distinta como el cogito. La existencia de un yo pensante distinto del cuerpo. El yo se define como un ser pensante, un res cogitans, y por tanto el cuerpo que percibimos por los sentidos no forma parte del yo y se encuentra bajo la duda metódica. La aplicación de la duda metódica ha llevado a Descartes al descubrimiento de una primera verdad indudable. Pienso, luego existo. Consecuencia de dicha verdad es el descubrimiento de un yo pensante distinto del cuerpo. Por tanto, lo que define al yo es precisamente qué piensa. Así, según Descartes, mi esencia como ser humano es el pensamiento. Mi actividad de pensar incluye todo lo que pienso que queda registrado en mi mente. Los pensamientos toman la forma de ideas, por lo que en las ideas se encuentran los contenidos del pensamiento. Dicho de otro modo, el yo o la conciencia es el lugar de una multiplicidad de ideas. Y aunque no sepa si existen las cosas físicamente, sí estoy seguro de tenerlas en mi mente. Por tanto, las ideas, como contenidos del pensamiento que percibimos de una manera inmediata, son indudables. Ahora bien, ¿son verídicas? ¿Representan una realidad objetiva o son simples ficciones mentales? Descartes considerará que hay tres clases de ideas. Por un lado, unas ideas adventicias, son aquellas que llegan o vienen al sujeto desde fuera. Por ejemplo, escuchar un ruido. Por otro lado, las ideas facticias o artificiales, son aquellas que crea el propio sujeto. Por ejemplo, la idea de un centauro. Luego están las ideas innatas. Son aquellas que están en el sujeto, pero no las construyen ni vienen de fuera, sino que han nacido en él. Se trata de ideas como perfección, infinito, o la propia idea de Dios. Para Descartes, sustancia es aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Distinguió tres sustancias que componen la totalidad de lo real: la res cogitans, que es el yo pensante, la res infinita, que es Dios, y la res extensa, que es el mundo. El hombre es la sustancia pensante. La duda metódica nos llevó a la afirmación de una verdad que es incuestionable, la existencia de una sustancia que piensa, de una res cogitans, de un alma. Por tanto, la primera consecuencia del yo pienso es la distinción de la sustancia pensante y la corpórea o extensa. El hombre se compone de cuerpo y alma. Efectivamente, puedo dudar de la existencia de mi cuerpo, pero no puedo dudar de la existencia de mi pensamiento. Por tanto, alma y cuerpo son dos cosas distintas, dos sustancias. El alma es inmortal porque no ocupa lugar en el espacio y no puede descomponerse. Descartes reactiva así el dualismo antropológico platónico. Surge, por tanto, el problema de cómo se comunican entre sí sustancias tan diferentes. Descartes lo solucionó postulando la existencia de la glándula pineal en el cerebro que conecta el cuerpo con el alma y modifica los movimientos de este. Por otro lado está Dios, la sustancia infinita. En Descartes, Dios se va a convertir en el garante de mi capacidad de conocer y de la existencia del mundo externo. El razonamiento de Descartes es el siguiente. Primero, nosotros, que somos imperfectos, poseemos una idea de perfección. Esta idea innata no puede provenir de nosotros, ya que somos imperfectos. Solo un ser perfecto puede haberla creado y ponerla en nosotros. Se trata de una idea clara y distinta que me permite superar mi subjetividad, es decir, que fuera de mi yo, existe Dios. Segundo, si me hubiera creado a mí mismo, me hubiera creado perfecto, luego me ha creado Dios.
Tercero, el ser perfecto tiene que reunir todas las perfecciones. La existencia es una perfección. Luego, el ser perfecto existe. Incorpora aquí Descartes el argumento ontológico de San Anselmo. Además, la perfección y la veracidad de Dios, del cual proviene todo, son la garantía de que yo no me engañe al usar correctamente mi razón. Dios es garantía del conocimiento. Y por último está el mundo, la sustancia extensa, la res extensa. Existe otro tipo de sustancia finita y creada, que es la de los cuerpos, cuyo atributo fundamental es la extensión, ocupar espacio. La bondad de Dios garantiza que no me engaño al creer en la existencia de las cosas extensas. Las realidades materiales no son más que un mecanismo, un conjunto de piezas articuladas que fabrican movimiento, como ocurre en el reloj. Por tanto, el comportamiento de todos los cuerpos de toda la naturaleza es expresable mediante leyes mecánicas y deterministas. La libertad es posible en el hombre gracias a que el alma es una sustancia independiente. El mecanismo cartesiano, que concibe la materia como una máquina, estimuló avances biológicos, fisiológicos y médicos, pero también impulsó una actitud poco respetuosa hacia la naturaleza. ¿Cómo se relaciona Descartes con otras corrientes y autores? Bueno, pues en el pensamiento de Descartes es evidente la influencia y semejanza con Platón en varios aspectos. Por un lado, la existencia de ideas innatas, la importancia de la razón en el conocimiento, el concepto del método para alcanzar la verdad, la desconfianza en los sentidos y la experiencia. Por otro lado, la mirada hacia el interior de uno mismo puede recordarnos a San Agustín, y en su demostración de la existencia de Dios también vemos vestigios del argumento ontológico de San Anselmo. Descartes influirá en todos los autores racionalistas en cuanto a la afirmación de la razón como la única vía fiable de acceso al conocimiento, aunque en otros aspectos discrepen de él, pues ya sea Pascal, Spinoza, Malebranche o Leibniz. Un punto de vista opuesto al de Descartes lo tendrán los empiristas, como Hobbes, Locke o Hume, que defienden que la experiencia es la única vía de acceso al conocimiento. La relación de diferencia con Hume es fundamental. De la importancia de Descartes da buena cuenta, por ejemplo, Bertrand Russell, que le llamaba el pionero del mundo filosófico moderno, afirmando que no había encontrado otro igual desde el mismo Aristóteles o Platón. No en vano, el pensamiento filosófico de Descartes ha ejercido una enorme influencia histórica. En el restablecimiento de la confianza en la razón es una convicción de toda la modernidad y llega hasta nuestros días. Hoy la racionalidad es una exigencia en la mayoría de los ámbitos. Así, por ejemplo, exigimos racionalidad de los planteamientos políticos y económicos. También ha llegado hasta nuestros días la necesidad de un método, de una programación previa, para que nuestra razón avance. El dualismo cartesiano aplicado al ser humano, entre la res extensa y la res cogitans, cuerpo y alma, cuerpo y cerebro, perdura como debate hasta nuestros días. ¿Es lo mismo mente que cerebro? Y también el mecanicismo cartesiano ha perdurado hasta nuestros días, con consecuencias positivas pero también negativas, como las agresiones al medio ambiente o la reducción del humano a una pura máquina, como ocurrió en la Revolución Industrial. También la subjetividad cartesiana ha llegado hasta el día de hoy, en un mundo en el que el yo tiene que conquistar su propia identidad en un mundo donde predomina lo impersonal.